Tonight's sermon title is El título del tema es Never Lower Your Eyes to an Enemy. Nunca bajes la mirada ante el enemigo. The sermon introduction is La introducción es the Holy Spirit would like for me to talk to you about el Espíritu Santo desea que les hable the importance of fighting the spiritual war. acerca de la importancia de pelear la guerra espiritual. We must never negotiate with the devil. Nunca debemos negociar con el diablo. Instead, we must resist him and rebuke him out of our lives. Debemos resistirlo y reprenderlo de nuestras vidas. In the name of the Lord Jesus Christ, En el nombre de Jesucristo. come to 2 Corinthians chapter 10, verse 3 through 4, please. En 2 de Corintios 10, 3 al 4. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Las armas con que luchamos no son del mundo, On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. I had a dream Tuve un sueño that we were walking in the jungle en el que estábamos caminando en la selva and missiles started to come down. y empezaron a caer misiles. At first, they knocked down a few trees, Al principio derribaron solo algunos árboles, but then there are many other trees being destroyed. pero después hubo muchos árboles que fueron destruidos. We were walking with other people, Estábamos caminando con otras personas and suddenly, as the missiles hit the trees, y de repente, mientras los misiles golpeaban los árboles, I saw how one of the trees fell on my wife, and I thought, oh no. vi como uno de los árboles cayó sobre mi esposa y pensé, oh no. However, the tree did not kill her, nor did it hurt her. Sin embargo, el árbol no la mató ni la lastimó. Instead, she was drenched with water as if she had been submerged in a lake. En su lugar, ella estaba empapada de agua como si la hubieran sumergido en un lago. She started laughing and she said, "Ha, I am not hurt." Ella comenzó a reír y dijo, no estoy herida. You see, in our lives, we face many circumstances and battles that could easily take us down. Verá, en nuestras vidas enfrentamos muchas circunstancias y batallas que fácilmente podrían derribarnos. However, as Christians, we can remain strong even in the midst of those battles. Sin embargo, como cristianos podemos mantenernos fuertes incluso en medio de esas batallas. When we are constantly feeding ourselves with the Word of God, Cuando nos alimentamos constantemente con la palabra de Dios. as we read in Colossians chapter 3, verse 16, Como leemos en Colosenses 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, singing with grace in your hearts to the Lord. himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Every time we read the Word of God, believe it and obey it. Cada vez que leemos la palabra de Dios, la creemos y la obedecemos, We become stronger spiritually. nos hacemos más fuertes espiritualmente. Each time our spirit and our soul become more resilient. Cada vez nuestro espíritu y nuestra alma se vuelven más resistentes. The more we do, the more we can withstand the attacks of the devil, regardless of how strong they get. Cuanto más lo hacemos, más podemos resistir los ataques del diablo sin importar cuán fuertes sean. As the coming of the Lord Jesus Christ approaches, the spiritual battles increase in our lives. Entre más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, las batallas aumentan en nuestras vidas. The devil is filled with fury because he knows he has little time left. El diablo se llena de furia porque sabe que le queda poco tiempo, But we must not be dismayed. pero no debemos desmayar. Instead, we must take courage knowing that God is on our side En cambio, debemos cobrar valor sabiendo que Dios está de nuestro lado and that with him our eternal victory is already assured. y que con Él nuestra victoria ya está asegurada. Someone referring to a journalist said, Alguien refiriéndose a un periodista dijo, "The pen is mightier than the sword." la pluma es más poderosa que la espada, That is why they shot you. por eso le dispararon. As we know, Como sabemos,
The pen for us represents the Word of God La pluma para nosotros representa la palabra de Dios and our willingness to spread it to others. y nuestra disposición de compartirla con otros. The devil knows how powerful and strong the Word of God is. El diablo sabe cuán poderosa y fuerte es la palabra de Dios. This is why he does everything in his power to try to keep us from it. Por eso hace todo lo que está en su poder para tratar de alejarnos de ella. He knows that the more we follow the Word of God, the stronger we are spiritually. Él sabe que cuanto más seguimos la palabra de Dios, más fuertes somos espiritualmente And the less susceptible we are to his lies. y menos susceptibles somos a sus mentiras. You see, the Word of God is one of the weapons of attack and defense Verá, la palabra de Dios es una de las armas de ataque y defensa that we have to fight against the devil. que tenemos para luchar contra el diablo. We must make use of it on a moment-by-moment basis. Debemos hacer uso de ella momento a momento. There is a quote that goes like this: Hay una cita que dice, "The conventional soldier loses if he does not win. el soldado convencional pierde si no gana. The guerrilla soldier wins if he does not lose." El soldado guerrillero gana si no pierde. The Vietnam War, La guerra de Vietnam, in which the United States of America participated and lost, en la que los Estados Unidos participó y perdió, is one of the most infamous military conflicts in the history of the world. es uno de los conflictos militares más infames en la historia del mundo. By all outward appearances, the USA should have quickly and decisively won. Basado en las apariencias, los Estados Unidos debían haber ganado rápida y decisivamente. The USA had superior weapons and a much larger army. Los Estados Unidos tenían armas superiores y un ejército más grande. On paper, statistically speaking, America won. En papel, estadísticamente hablando, Estados Unidos ganó. And yet, in reality, America lost. Y sin embargo, en realidad perdió. Why and how? ¿Por qué y cómo? America lost to Vietnam because Vietnam would not and did not and was not ever going to stop fighting. Estados Unidos perdió contra Vietnam porque Vietnam no dejó de luchar y nunca iba a dejar de hacerlo. You see, the devil and his demons are like this. Verá, el diablo y sus demonios son así. The devil knows that his time is limited, El diablo sabe que su tiempo es limitado and this is why he's attacking Christians nonstop. y por eso ataca a los cristianos sin parar. Remember, while we are here on earth, Recuerde, mientras estemos aquí en la tierra, we are in a constant spiritual battle against the forces of evil. estamos en una batalla constante contra las fuerzas del mal. The devil will not stop attacking us, El diablo no dejará de atacar. and this is why we must remain vigilant and ready to fight the battles that come against us. Y por eso debemos permanecer vigilantes y listos para pelear las batallas que vengan contra nosotros. This is 1 Peter chapter 5, verse 8 through 9 tells us. Así como nos dice Primera de Pedro 5 del 8 al 9, Be alert and of sober mind. practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, looking for someone to devour. buscando a quien devorar. Resist him, Resístanlo, standing firm in the faith, manteniéndose firmes en la fe, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Today we will learn of a terrible mistake the Israelites made. Hoy aprenderemos de un terrible error que cometieron los israelitas. They allowed the enemy to take away their swords and weapons. Ellos permitieron que el enemigo les quitara sus espadas y armas. In 1 Samuel chapter 13, verse 17 through 19, we read, En Primera de Samuel 13, 17 al 19 leemos, raiding parties went out from the Philistine camp in 3 detachments. del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 escuadrones. One turned toward Ophrah in the vicinity of Shual. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofra hacia el territorio de Shual, Another toward Beth Horon, otro por Bet Horan, and the third toward the borderland overlooking the valley of Zeboim, facing the wilderness. y el tercero por la frontera del valle de Cebollín en dirección al desierto. Not a blacksmith could be found in the whole land of Israel, En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, because the Philistines had said, porque los filisteos otherwise the Hebrews will make swords or spears.
No permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. And in verse 22 we read, Y en el verso 22 leemos, so on the day of the battle, así que en el día de la batalla, not a soldier with Saul and Jonathan had a sword or spear in his hand, ninguno de los soldados israelitas tenían una espada o lanza. only Saul and his son Jonathan had them. Solo Saúl y Jonatán los tenían. In these verses we see the dangerous situations the Israelites found themselves in. En estos versículos vemos la situación peligrosa en la que se encontraban los israelitas. The Philistines had come together to attack the Israelites. Los filisteos se habían unido para atacar a los israelitas. And when the Israelites saw the multitudes, Y cuando los israelitas vieron las multitudes, many of them fled in fear. muchos de ellos huyeron atemorizados. They hid in caves between rocks and dry wells. Se escondieron en cuevas entre rocas y pozos secos. After the army scattered to the hillsides, Después de que el ejército se dispersó por las laderas de las montañas, only about 600 remained in Gibeah with King Saul. solo quedaron unos 600 en Gabá con el rey Saúl. Now, this was not the only problem. Ahora bien, este no era el único problema. We see that the Israelite army was also without weapons to defend themselves. Vemos que el ejército israelita también estaba sin armas para defenderse. The Philistines had taken such control Los filisteos habían tomado tal control that there was no blacksmith in all of Israel. que no había herreros en todo Israel. Because of this, the Israelites were unable to make weapons for themselves. Debido a esto, los israelitas no podían fabricar armas para sí mismos. Sometimes as Christians, we find ourselves in similar spiritual situations. A veces, como cristianos, nos encontramos en situaciones similares. We try to fight our spiritual battles against the devil, Tratamos de pelear nuestras batallas contra el diablo, but we feel outnumbered and overpowered. pero nos sentimos superados en número y dominados. This happens to us when we neglect the Word of God. Esto nos sucede cuando descuidamos la palabra de Dios. We always fail when we fight with our own strength Siempre fracasamos cuando luchamos con nuestra propia fuerza, instead of with the Word of God, en lugar de con la palabra de Dios, which is exactly what happened to Saul and the people of Israel. que es exactamente lo que le pasó a Saúl y al pueblo de Israel. But it does not have to be this way. Pero no tiene que ser así. Instead, we must be like Jonathan, En cambio, debemos ser como Jonatán, the one man out of 600 who used his sword and God's strength to defeat the enemy. el único hombre entre 600 que utilizó su espada y la fuerza de Dios para derrotar al enemigo. 1 Samuel 14:6 we read, En 1 de Samuel 14:6 leemos, Jonathan said to his young armor bearer, así que Jonatán dijo a su escudero, "Come, let's go over to the outposts of those uncircumcised men. vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Perhaps the Lord will act in our behalf. Espero que el Señor nos ayude, Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few." pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. You see, Jonathan had faith that God would help them defeat the Philistines. Verá, Jonathan tenía fe de que Dios les ayudaría a derrotar a los filisteos, Whether they were a huge army or an army of two. así fueran un ejército enorme o un ejército de dos. And in 1 Samuel chapter 14, verse 14, we read, Y en 1 de Samuel 14:14 leemos, in that first attack, Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in an area of about half an acre. en ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Now, after their heroic attack, panic struck the entire Philistine army. Ahora, después de su heroico ataque, el pánico se apoderó de todo el ejército filisteo. And in 1 Samuel chapter 14, verse 22 through 23a, we read, Y en 1 de Samuel 14:22 al 23a leemos, when all the Israelites who had hidden in the hill country of Ephraim y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, heard that the Philistines were on the run, al oír que los filisteos huían, they joined the battle in hot pursuit. se unieron a la batalla para perseguirlos. So on that day, the Lord saved Israel. Así libró el Señor a Israel aquel día. Here we see that Jonathan won the battle Aquí vemos que Jonatán ganó la batalla because he used his sword. porque utilizó su espada. In the same way, De la misma manera,
Every time we use the Word of God, Cada vez que usamos la palabra de Dios, we also obtain our spiritual victory over our enemy, the devil. también obtenemos la victoria sobre nuestro enemigo, el diablo. You see, reading, believing, and obeying the Word of God Verá, leer, creer y obedecer la palabra de Dios is not just to pass the time. no es solo para pasar el tiempo. It can and it will literally save our spirits and our souls. Puede salvar y literalmente salva nuestro espíritu y nuestra alma. The more we read, believe, and obey the Word of God, Cuanto más leemos, creemos y obedecemos la palabra de Dios, the stronger and more courageous we become. más fuertes y valientes nos volvemos. Just like Jonathan, when he went to fight the enemy against all odds, he knew that he would win. Al igual que Jonatán, cuando fue a luchar contra el enemigo, contra todo pronóstico, sabía que ganaría, Because he had God on his side. porque tenía a Dios de su lado. Listen to the following scenario from a movie Escucha el siguiente escenario de una película in which human soldiers battle invaders from another planet. donde soldados humanos pelean contra invasores de otro planeta. Person 1, Persona 1, you have multiple hostiles approaching 3 kilometers away and closing. tienes múltiples hostiles acercándose a 3 kilómetros y acercándose. Person 2 says, what are they? Persona 2 dice que son. Person 3 says, they're the enemy, soldier. What do you do with the enemy? Persona 3 dice, son el enemigo. Soldado, ¿qué haces con el enemigo? Person 2 says, I kill them, Major. Persona 2 dice, los mato, mayor. Person 3 says, exactly, so be prepared. Persona 3 dice, exactamente, así que prepárate. Person 2 says, yes, sir. Persona 2 dice, sí, señor. This is the same spiritual mentality that we must have against the devil and his demons. Esta es la mentalidad que debemos tener contra el diablo y sus demonios. We must fight them with the spiritual weapons we have available to us at our disposal. Debemos combatirlos con las armas espirituales que tenemos a nuestra disposición. We are not to have mercy on them. No debemos tener piedad de ellos. Rather, we must fully destroy them and permanently annihilate them from our lives. Sino debemos destruirlos por completo y aniquilarlos completamente de nuestras vidas. As the U.S. military General George S. Patton once said, Como dijo una vez el general militar estadounidense George Patton, may God have mercy on my enemies, que Dios tenga piedad de mis enemigos, because I won't. porque yo no la tendré. Today, instead of fighting the good fight, Hoy en día, en lugar de luchar la buena batalla, many people are getting soft muchas personas se están haciendo suaves and they are refraining from telling the truth, y se están absteniendo de decir la verdad, because if they do, porque si lo hacen, they will greatly offend other people. ofenderán gravemente a otras personas. Well, no matter who gets offended, Bueno, no importa quién se ofenda, and no matter how strongly they get offended, ni cuántos se ofendan, we must always speak the real and full spiritual truth siempre debemos decir la verdad of the Word of God written in the Bible. escrita en la palabra de Dios. As Ephesians chapter 4, verse 25 tells us, Como nos dice Efesios 4:25, therefore each of you must put off falsehood, por lo tanto, dejando la mentira, speak truthfully to your neighbor, hable cada uno a su prójimo con la verdad, for we are all members of one body. porque todos somos miembros de un solo cuerpo. In the following true story, we see a man who did just that. En la siguiente historia real vemos a un hombre que hizo exactamente eso. Japan used to operate under a strict policy of isolation from the rest of the world. Japón solía operar bajo una estricta política de aislamiento del resto del mundo. Many countries wanted to trade and interact with Japan, Muchos países querían comerciar e interactuar con Japón, but Japan refused. pero Japón rehusaba. One country said, Un país dijo, Japan, trade with us. Japón, comercia con nosotros, We will give you money. te daremos dinero. Japan said, no, we already have money. Go away. Japón dijo, no, ya tenemos dinero, vete. Another country said, Otro país dijo, Japan, trade with us. Japón, comercia con nosotros, We want some of your food. queremos algo de tu comida. Japan told them, no, get your own food. Go away. Japón les dijo, no, consigue tu propia comida, vete. But then Matthew Perry, Pero entonces Matthew Perry,
a U.S. naval officer, un oficial naval de los Estados Unidos, sailed to Japan with a massive number of gunships, navegó hacia Japón con una enorme cantidad de cañoneras armadas, armed with a heavy amount of weaponry, firepower, and ammunition. con una gran cantidad de armamento, potencia de fuego y municiones. He told Japan firmly and sternly, Le dijo a Japón con firmeza y severidad: Japan, trade with us, Japón, comercia con nosotros or we will blow you off the face of the earth. o te borraremos de la faz de la tierra. Japan said, Japón dijo: okay, you can Es- trade with us. está bien, puedes comerciar con nosotros. Matthew Perry went back to the USA Matthew Perry regresó a los Estados Unidos to tell the president that Japan had said yes. para decirle al presidente que Japón había dicho que sí. Then he went back to Japan Luego regresó a Japón to sign the trade agreement, para firmar el acuerdo comercial bringing even more gunships, y trajo consigo aún más cañoneras, just in case Japan decided to change its mind. por si acaso Japón decidía cambiar de opinión. Just like Matthew Perry did to Japan, Así como Matthew Perry hizo con Japón, we must do the same thing to evil. debemos hacer lo mismo con el mal. We must never have any friendship with evil nor any acceptance of evil. Nunca debemos tener ninguna amistad con el mal ni aceptarlo. Evil will not leave our soul, El mal no abandonará nuestra alma, nor our heart, nor our mind, nuestro corazón ni nuestra mente, just because we say please. solo porque digamos por favor. We must eradicate evil from our lives with the guidance of the Holy Spirit. Debemos erradicar el mal de nuestras vidas con la guianza del Espíritu Santo And with the obedience to the Word of God, y con la obediencia a la palabra de Dios. as Christians, we fight a spiritual war. Como cristianos luchamos una guerra espiritual. We do not fight against people. No luchamos contra las personas. We fight against the demons and the forces of evil Luchamos contra demonios y las fuerzas del mal that move the people. que mueven a las personas. Therefore, as we live our daily lives, Por eso, a medida que vivimos nuestra vida diaria, we must remember to do as the Apostle Paul tells us in 1 Timothy chapter 6, verse 12. debemos hacer lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:12. Fight the good fight of the faith. Pelea la buena batalla de la fe. Take hold of the eternal life to which you were called Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado when you made your good confession in the presence of many witnesses. y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Now I will leave you with the following quote. Ahora los dejo con la siguiente cita. First, they ignore you. Primero te ignoran, Then they laugh at you. luego se ríen de ti, Then they fight you. luego pelean contra ti Then you win. y al final tú ganas. All of the glory belongs only to our Lord Jesus Christ forever. Toda la gloria pertenece solo a nuestro Señor Jesucristo para siempre. And now let us all pray. Oremos.